Los hombres conocen los hechos que ocurren al presente. Los futuros los conocen los dioses, plenos y únicos poseedores de todas las luces. De los hechos futuros, los sabios captan aquellos que se aproximan. Sus oídos a veces en hora de honda meditación se conturban. El misterioso rumor les llega de los acontecimientos que se aproximan y atienden a él piadosos. Marcos Evelio Rodríguez Matamoros, sin duda fue un hombre excepcional en la historia cienfueguera como para poner su nombre en letras doradas. El equipo de Semilla Nuestra se prestigió con él porque lo tuvimos en más de 14 capítulos. Él nos llevó a lugares simbólicos de la historia regional cienfueguera. El primer programa que hicimos con él fue precisamente la visita a Loma del Convento, esa caminata de atravesar los caminos de la cooperativa, llegar hasta la loma y ver ese valle de Arimados rendido ante la historia de Cienfuegos, pues fue maravilloso. Ahí conocimos de la expedición cubano-soviética en el año 87, 88, donde él también fue un protagonista. Y todo aquel conocimiento que él tenía lo dialogaba, te lo daba con una maestría extraordinaria. Estuvo muchos años estudiando los sitios arqueológicos alrededor de la bahía y en varios municipios precisamente de aquí de la propia provincia. Pero su resultado mayor, el que le aportó no solo a la provincia, sino al país y a nuestro continente principalmente, pero al mundo, fue el haber demostrado que la Loma del Convento fue el lugar donde estuvo la encomienda de Fray Bartolomé de las Casas. Y en segundo lugar, el haber hallado en el año 91 las primeras piezas arqueológicas de la etapa del momento de contacto indohispánico y transculturación en Cayo Campo. Es decir, que tanto la Loma del Convento como el sitio arqueológico Cayo Campo tienen huellas, evidencias materiales indo e hispánicas de ese contacto y transculturación. Esta expedición permitió conocer, y después con el estudio que realizamos en el Museo Provincial de todos los lotes que se habían sacado de esa excavación, todos los lotes que contenían los alimentos que se habían consumido en esa comunidad antes y después de la encomienda, y entonces se pudo comprobar que era un lugar donde sí podía haber una encomienda por el sistema de economía de producción unido con la caza, la pesca y la recolección. Además, el estudio de la dieta, es decir, cuando hablo de dieta son los alimentos aborígenes, también arrojó el hallazgo de restos de cerdo, lo que demostró lo que hablan las casas, que Pedro de Rentería había salido de Cuba a buscar cerdos para incrementar la cría con Bartolomé de las Casas en la Loma del Convento, en la encomienda. En esos caminos de la historia regional, donde todos sabemos que él se dedicó al estudio de nuestros aborígenes de Jagua, en varios capítulos él nos manifestó que él era del criterio de que los aborígenes y los europeos pues tuvieron largos periodos de cohabitar y de transculturizar una y otra vez de ambas partes, o sea, de transculturizar. Por eso todas las huellas que se encontraron en esas expediciones, por ejemplo, ahí mismo en la Loma del Convento, por las dietas, pero además de eso hay un criterio muy importante que él sostenía y era que el llamado exterminio de los aborígenes masivos con la colonización no fue cierto, sino que hubo un periodo, y en eso ayudó el padre de las casas, de entrenar a los indios y dejaron tierra por medio para que salvaran la vida. Por eso, en tiempos tan lejanos a la conquista, todavía en el siglo XIX, existían comunidades de aborígenes en Yaguarama, en la Ciénaga de Zapata, en el mismo San Fernando de Camarones, y era de esos dos criterios. El libro de los aborígenes de Jagua fue un compendio de todas las investigaciones arqueológicas que se habían hecho en la región centro-sur hasta ese momento. Ahí él describe
todas las áreas arqueológicas de la provincia por municipio, hasta los últimos hallazgos que fueron ese año. Posteriormente él siguió escribiendo de otros sitios y otras áreas que empezaron a aparecer posteriormente a ese libro. Pero también el libro de las conchas perforadas fue algo novedoso para la arqueología de Cuba porque nadie lo había estudiado a profundidad. Son conchas que aparecen perforadas después de haber sido consumidas por los aborígenes. El arte rupestre en Roda no es más que la descripción de las primeras manifestaciones artísticas de los aborígenes en las cuevas de Roda. Este libro dio a la luz importante información sobre esas pinturas que estaban escondidas en las paredes de las cuevas y se socializó a través de esta publicación. Dio también como resultado que a partir de esa publicación, esa socialización, se hicieran otros estudios posteriores, incluso estudiantes de la carrera de estudios socioculturales hicieron varias tesis de pregrado relacionadas con la conservación, la preservación de este maravilloso arte que se preserva en estas cuevas de allí de la localidad de Roda. Recuerdo que para el capítulo de la cueva Santa Ana o Palo Liso, él nos planteó que tenía la hipótesis de que la cueva de esta solapa era utilizada como un sitio ceremonial por las excavaciones que tenía en el Diente Perro, pero que como no había fuente de agua cercana, pues no había podido hacer ese experimento. Y esa mañana cuando salimos a grabar, él se quedó frío porque nos aparecimos con 2 porrones grandes y unos medianos. Caminamos todo el trayecto para llegar, pero él pudo hacer ese experimento, lo tenemos grabado, pudo comprobar que en verdad pues esas excavaciones iban hacia sitios sagrados por los aborígenes y aquello fue una maravilla. El calendario está en una cueva apartada de este complejo. Marcos mencionaba mucho el complejo Palo Liso La Gloria porque es un sinnúmero de grutas y de cuevas en la localidad que albergan en sus paredes varias manifestaciones artísticas conjuntamente con evidencias arqueológicas en el suelo de la cueva. Tiene una estrecha relación porque eso demuestra el conocimiento también astronómico que tenían nuestros primitivos habitantes en la localidad. Aquí que me detenga, que también yo contemple un poco la naturaleza. Azul esplendoroso de un mar de la mañana y de un cielo sin nubes y una ribera amarilla. Todo hermosamente y con plenitud iluminado. Aquí que me detenga y que me engañe como que veo esto. Lo vi en verdad un instante cuando recién me detuve. Y no también aquí mis fantasías, mis recuerdos, las visiones de la voluptuosidad. También él había estudiado los escritos del padre Pané en La Española y comprobó cómo había una similitud entre la cosmogonía de los aborígenes de La Española y los aborígenes de Jagua. Por eso este mito de la leyenda de Guanaroca, justamente donde nos encontramos en la laguna, había muchas similitudes. Y esto era producto de los viajes que hacían los aborígenes de un lugar a otro. Marco, además de un estudioso de la arqueología cienfueguera, yo puedo decir que era un intelectual, porque no solamente él razonó y llevó a ese conocimiento, sino que fruto de sus estudios los escribió para socializarlo. La presencia de Marco en el Centro de Estudios Socioculturales permitió primeramente socializar a través de la carrera la asignatura de la arqueología en la localidad, pero Marco también se adentró en otros campos de la arqueología, donde por ejemplo él investigó mucho también sobre la lingüística aborigen, el significado de muchos de los vocablos aborígenes, tenía varias teorías sobre la presencia aborigen en la cultura cienfueguera, además de aportar piezas muy valiosas relacionadas con la cultura cienfueguera, como es el caso del pendiente de Cayo Carena, que como ustedes saben es el símbolo del premio Jagua. Y bueno, grandes aportes que hizo también al estudio de la antropología, porque también hubo investigaciones en el campo de las costumbres aborígenes que se conservan en la actualidad, tanto en la producción de cerámica y otras construcciones en la cotidianidad cienfueguera. Marcos tenía 3 aficiones. La malacología, que tenía una amplia colección de caracoles, donde incluso con sus boletas, donde los había colectado, qué tipo de caracol, el nombre científico, de eso podía dialogar largo tiempo y había estudiado esos caracoles. Además de eso, al aeromodelismo, conocía mucho, practicaba, hacía modelos, pero también los hacía en pequeña escala
y de los aviones, por ejemplo, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también era un libro abierto. Y algo muy importante era que era aficionado a las artes plásticas. En los últimos tiempos lo vimos pintar mucho, disfrutar cómo se metía horas y horas en aquella colección de pinturas papayacias, algo de eso, donde la protagonista de sus pinturas era la frutabomba. Y realmente es un hombre excepcional, no lo digo en pasado, sigue inspirando al equipo de Semilla Nuestra. Quisiera tenerlo cercano para hacerle muchas preguntas, para seguir haciendo programas, porque le gustaba socializar todo su conocimiento. Un hombre tan sencillo, tan humilde y con tantos conocimientos que era capaz de desprenderse, porque ese es el objetivo de un historiador, de un investigador, no quedarse con el conocimiento para sí, sino socializarlo. De los bolsillos va sacando papelitos, uno por uno, y en cada papelito hay una buena historia para contar. Una historia de fundación y fundamento. Y en cada historia hay gente que quiere volver a vivir.